¿Alguna vez ha notado cómo esa pizca de sal, que parece tan inofensiva en su comida, podría estar jugando un papel mucho más grande de lo que imagina en su salud, especialmente si tiene más de 60 años y le preocupa su presión arterial? La sal es un ingrediente que merece toda nuestra atención. Esa presión alta silenciosa, que a menudo no presenta síntomas evidentes, es una amenaza real para su corazón, sus riñones y su cerebro, aumentando el riesgo de infartos, derrames cerebrales y otras complicaciones graves. La realidad es que, a medida que envejecemos, nuestro cuerpo se vuelve más sensible a los efectos del sodio. Lo que antes quizás no causaba un problema, ahora puede disparar su presión arterial. Y el desafío principal no es solo la sal que añadimos directamente en la mesa, sino las formas ocultas de sal que se encuentran en muchos alimentos procesados. Hay ciertos tipos de sal que, sin que lo sepamos, están literalmente destruyendo nuestra presión arterial, poniendo en riesgo nuestra salud cardiovascular. En este video, vamos a desvelar 4 tipos de sal que, si usted tiene más de 60, debería evitar a toda costa si quiere proteger su presión arterial y su corazón. Exploraremos por qué estas sales son tan perjudiciales, cómo se esconden en los alimentos que consumimos a diario y, lo más importante, qué alternativas seguras y deliciosas puede usar para mantener el sabor en sus comidas sin comprometer su salud. Quédese hasta el final, porque lo que aprenderá sobre estas sales ocultas y cómo impactan en su presión arterial le sorprenderá y le dará las herramientas para tomar el control de su bienestar cardiovascular. Vamos a empezar nuestro viaje por el mundo de las sales, que pueden ser enemigas silenciosas de su presión arterial, especialmente si ha pasado de los 60. El primer tipo de sal que quiero que evitemos con precaución, y que es quizás la más obvia pero a menudo mal entendida, es la sal de mesa yodada que usamos a diario, pero consumida en exceso y sin conciencia de las fuentes ocultas. Imagínese su cuerpo como un sistema de tuberías por donde fluye la sangre. La presión arterial es la fuerza con la que esa sangre empuja contra las paredes de esas tuberías. Cuando usted consume demasiado sodio, su cuerpo retiene más agua para diluirlo. Esa agua extra aumenta el volumen de sangre en sus tuberías, lo que a su vez eleva la presión que ejerce la sangre. Es como si estuviera metiendo más agua de la que cabe en una manguera. La presión aumenta drásticamente. A medida que envejecemos, nuestros riñones no son tan eficientes en eliminar el exceso de sodio, lo que agrava aún más este problema y nos hace más sensibles a sus efectos. La sal de mesa común es principalmente cloruro de sodio, aunque el yodo es esencial para la tiroides. El problema no es el yodo en sí, sino el sodio en grandes cantidades. Y el desafío no es solo la sal que usted añade con el salero en casa. De hecho, la mayor parte del sodio que consumimos, alrededor del 70% o más, proviene de alimentos procesados y envasados, no de la sal que añadimos al cocinar o en la mesa. Estos alimentos están cargados de sodio para mejorar su sabor, prolongar su vida útil y actuar como conservante. Piense en productos como pan y bollería, embutidos y carnes procesadas, jamón cocido, salchichas, tocino, quesos curados, sopas enlatadas o de sobre, comidas precocinadas, salsas envasadas, ketchup, mostaza, salsa de soja y hasta cereales de desayuno. Muchos de estos productos no saben salados, lo que nos engaña y nos hace creer que no contienen mucho sodio. Sin embargo, una sola porción puede contener una cantidad alarmante que suma rápidamente a lo largo del día. Conocí el caso de doña Elena, una mujer de 68 años que siempre cocinaba en casa con poca sal y pensaba que controlaba bien su ingesta. Sin embargo, su presión arterial seguía alta. Al revisar su dieta con una nutricionista, se dio cuenta de que su desayuno habitual consistía en pan de molde alto en sodio y queso procesado también muy salado, y que para el almuerzo a veces recurría a sopas enlatadas y un poco de jamón cocido. A estos alimentos, que consideraba normales,
estaban sumando una cantidad enorme de sodio, sin que ella se diera cuenta. Al hacer pequeños cambios, como elegir pan sin sal, quesos frescos bajos en sodio y preparar sus propias sopas caseras, doña Elena vio cómo su presión arterial comenzaba a estabilizarse. Para evitar el exceso de sal de mesa oculta, la clave está en leer las etiquetas de los alimentos. Busque productos con la etiqueta bajo en sodio o sin sal añadida. Compare marcas y elija las opciones con menos sodio por porción. Cocine más en casa, usando ingredientes frescos, para tener control total sobre la cantidad de sal que añade. Pruebe a sazonar sus comidas con hierbas y especias frescas o secas. Zumo de limón, vinagre o ajo en polvo sin sal. Estas alternativas pueden realzar el sabor de sus platos sin el riesgo de aumentar su presión arterial. El problema no es que un poco de sal sea mala, sino que la cantidad que consumimos a diario, gran parte de ella de forma inconsciente, es excesiva para la salud de nuestras arterias. La recomendación general es limitar el sodio a menos de 200-300 miligramos al día, y para muchos adultos mayores, especialmente con hipertensión, incluso menos, alrededor de 1500 miligramos. Es fundamental consultar a su médico para saber cuál es su límite. Ahora, pasemos a un segundo tipo de sal, que a menudo se percibe como más saludable, pero que puede ser igualmente perjudicial para su presión arterial si no se maneja con precaución. Hemos desvelado el impacto del exceso de sal de mesa común, especialmente la oculta en alimentos procesados, en nuestra presión arterial. Ahora, vamos a hablar de un segundo tipo de sal que a menudo se vende con una aureola de saludable o natural, pero que para su presión arterial, si no se usa con suma precaución, puede ser igual de perjudicial. Me refiero a la sal marina y la sal del Himalaya sal rosa. Imagínese que decide cambiar de una gasolina regular a una gasolina premium para su coche, pensando que será mejor para el motor. La sal marina y la sal del Himalaya se comercializan a menudo como alternativas más naturales, puras o con más minerales que la sal de mesa común. Y es cierto que contienen trazas de otros minerales como magnesio, potasio o calcio, que le dan su color y sabor característicos. Sin embargo, y aquí está el punto crucial, su componente principal, el que realmente impacta su presión arterial, sigue siendo el cloruro de sodio, en una proporción muy similar a la sal de mesa común. Aunque algunos puedan argumentar que la sal marina o la sal del Himalaya tienen un sabor más intenso y, por lo tanto, se usa menos cantidad, la realidad es que gramo por gramo contienen prácticamente la misma cantidad de sodio que la sal de mesa yodada. Un gramo de sal marina tiene casi el mismo sodio que un gramo de sal de mesa. Es como cambiar el tipo de gasolina sin cambiar la cantidad que echa en el tanque. Si usa la misma cantidad, el efecto en el motor será el mismo. El peligro radica en la falsa sensación de seguridad que estas sales pueden generar. Algunas personas creen erróneamente que, al ser naturales, pueden usarlas sin restricciones o en mayor cantidad. Esto es un error muy común y potencialmente dañino. Si usted tiene presión arterial alta o riesgo de desarrollarla, y usa libremente sal marina o sal del Himalaya, pensando que son inofensivas, estará consumiendo la misma cantidad de sodio, con el mismo efecto negativo sobre su presión arterial. La pureza o los minerales traza no anulan el efecto del sodio en su cuerpo. Piense en el caso de don Mario, un hombre de 70 años a quien su médico le había recomendado reducir el consumo de sal. Don Mario leyó en internet que la sal del Himalaya era más saludable, así que cambió toda la sal de su casa y empezó a usarla para cocinar. Y en la mesa, como pensaba que era buena, no se preocupó tanto por la cantidad. Su presión arterial, lejos de bajar, se mantuvo en niveles altos. Su médico le explicó que, aunque la sal del Himalaya es natural, su sodio afecta su presión arterial de la misma manera que la sal común. Don Mario se dio cuenta de que había caído en una trampa de marketing
y que lo importante era la cantidad total de sodio, no el origen de la sal. La clave aquí es la cantidad total de sodio, no el tipo de sal. Si decide usar sal marina o sal del Himalaya por su sabor o preferencia personal. Perfecto, pero trátelas exactamente igual que trataría a la sal de mesa común. Úselas con moderación y sea consciente de la cantidad. Siga las recomendaciones de su médico en cuanto a la ingesta diaria de sodio, para mantener el sabor en sus comidas sin depender de grandes cantidades de cualquier tipo de sal. Siga explorando otras opciones. Pruebe a marinar carnes o vegetales con zumo de limón, vinagre o hierbas frescas. Utilice especias como pimentón, comino, orégano, tomillo, romero o ajo y cebolla en polvo. Asegúrese de que no contengan sal añadida. Estas opciones realzan el sabor de sus comidas de una manera más saludable. El siguiente tipo de sal en nuestra lista es aún más insidioso porque a menudo no la identificamos como sal en absoluto. A pesar de que está cargada de sodio, vamos a hablar de los potenciadores de sabor. Hemos abordado la sal de mesa yodada en exceso y la falsa seguridad de la sal marina o del Himalaya. Ahora, pasemos a un tercer tipo de sal, que es un verdadero camaleón en el mundo de los alimentos, ocultándose a plena vista y elevando su presión arterial sin que usted se dé cuenta. Me refiero a los potenciadores de sabor a base de sodio, con el glutamato monosódico GMS a la cabeza, pero también otros como el inosinato disódico o el guanilato disódico. Imagínese que su paladar es como un detector que busca el sabor umami, ese quinto sabor salado y sabroso que se encuentra en alimentos como los champiñones, los tomates maduros o el queso parmesano. Los potenciadores de sabor son diseñados para intensificar ese sabor umami, haciendo que los alimentos sean increíblemente más apetitosos y, a menudo, adictivos. El problema es que, para lograr este efecto, estos aditivos contienen una cantidad significativa de sodio. El GMS es una sal de sodio del ácido glutámico, y aunque no es exactamente lo mismo que el cloruro de sodio, su componente de sodio contribuye directamente a su ingesta total de sodio y, por ende, a su presión arterial. ¿Dónde se esconden estos potenciadores de sabor? Están presentes en una asombrosa variedad de alimentos procesados que consumimos a diario, a menudo sin sospecharlo. Piense en comidas preparadas y congeladas, pizzas, lasañas, platos precocinados, sopas y caldos envasados o en cubo. Es donde el GMS y otros potenciadores son más comunes para realzar el sabor. Snacks salados, patatas fritas, galletas saladas, mezclas de frutos secos procesados, aderezos para ensaladas y salsas, muchas salsas de tomate, salsas para pasta, aderezos comerciales, alimentos enlatados, verduras, legumbres o incluso algunas conservas de pescado, carnes procesadas, como salchichas, fiambres y algunas carnes marinadas, alimentos de restaurante, especialmente en la comida china, pero también en muchos otros tipos de cocina para realzar el sabor. El desafío con el GMS y otros potenciadores es que, aunque usted lea la etiqueta, no siempre lo encontrará con su nombre directo. Puede estar disfrazado bajo términos como extracto de levadura, proteína hidrolizada, extracto de malta, saborizantes naturales o especias y saborizantes. Esto hace que sea extremadamente difícil para el consumidor promedio identificar y evitar estas fuentes ocultas de sodio. Es como un espía disfrazado que se infiltra en sus comidas. Conocí el caso de doña Carmen, de 73 años, que siempre se quejaba de hinchazón y que su presión arterial se mantenía alta a pesar de cocinar con poca sal. Ella evitaba conscientemente la sal de mesa. Sin embargo, su dieta estaba llena de caldos en cubo para cocinar, salsas prefabricadas y a menudo comía pizzas congeladas. Estos productos estaban repletos de GMS y otros aditivos de sodio.
al empezar a leer las etiquetas con la ayuda de su hija y a cocinar desde cero con ingredientes frescos, eliminando estos atajos llenos de potenciadores de sabor. Doña Carmen notó que la hinchazón disminuía y que su presión arterial empezaba a mejorar. Se dio cuenta de que la sal no siempre venía en forma de cristales blancos. Para evitar estos potenciadores de sabor a base de sodio, la estrategia más efectiva es cocinar más en casa y leer las etiquetas con lupa. Busque listas de ingredientes cortas y reconocibles. Opte por caldos sin sodio añadido. Prepare sus propias salsas caseras con tomates frescos o hierbas y elija snacks sin procesar como frutas, verduras frescas o frutos secos naturales. Cuando coma fuera, pregunte sobre los ingredientes y pida que preparen sus comidas con menos sal o sin potenciadores de sabor. Es vital entender que, aunque el GMS no es perjudicial por sí mismo en cantidades moderadas para la mayoría de las personas, el problema es su contribución al consumo excesivo de sodio, lo cual es especialmente crítico para quienes tienen presión arterial alta. No se trata de demonizar un ingrediente, sino de ser conscientes de su presencia y su impacto acumulativo. La buena noticia es que al reemplazar estos productos por opciones frescas y caseras, no solo reducirá su ingesta de sodio, sino que también mejorará la calidad general de su dieta. Ahora, pasemos a un cuarto tipo de sal, que quizás es la más sorprendente y la más difícil de identificar, pero que puede ser igual de perjudicial. Hemos desglosado el impacto del exceso de sal de mesa, la falsa promesa de las sales naturales como la marina y del Himalaya, y los astutos potenciadores de sabor a base de sodio. Ahora, vamos a abordar el cuarto tipo de sal que, para muchos de nosotros, especialmente al pasar de los 60, puede ser la más sorprendente y la más difícil de identificar, pero que tiene un impacto directo y perjudicial en nuestra presión arterial. Me refiero a los sustitutos de la sal a base de cloruro de potasio, utilizados sin control o sin una necesidad médica específica, y las sales light o dietéticas que los contienen. Imagínese que su cuerpo es un delicado equilibrio de minerales y electrolitos que trabajan juntos para mantener funciones vitales, incluida la presión arterial. El sodio y el potasio son como los dos lados de una balanza. Mientras el sodio tiende a elevar la presión arterial, el potasio, por el contrario, ayuda a relajar los vasos sanguíneos y a excretar el exceso de sodio, lo que contribuye a reducirla. Por esta razón, muchos sustitutos de la sal reemplazan parte o todo el cloruro de sodio por cloruro de potasio. La idea parece brillante: salar sus comidas con menos sodio y más potasio. Sin embargo, y aquí es donde radica el peligro, el uso indiscriminado de estos sustitutos de la sal, especialmente en personas mayores, puede tener consecuencias graves, mientras que el potasio es beneficioso para la mayoría. Un exceso de potasio en el cuerpo, una condición llamada hiperpotasemia, puede ser extremadamente peligroso. Nuestros riñones son los encargados de mantener ese delicado equilibrio de potasio a medida que envejecemos, o si ya padecemos de enfermedad renal crónica, una condición muy común en adultos mayores. A menudo sin diagnosticar, la capacidad de nuestros riñones para eliminar el exceso de potasio disminuye drásticamente. Si usted consume sustitutos de la sal ricos en cloruro de potasio y sus riñones no pueden eliminarlo eficientemente, el potasio se acumulará en su sangre. Una hiperpotasemia severa puede causar arritmias cardíacas graves, debilidad muscular y, en casos extremos, ser mortal. Es por eso que estos sustitutos de la sal deben usarse con extrema precaución y únicamente bajo la supervisión y recomendación de un médico. Especialmente si usted tiene alguna condición renal, cardíaca o si toma ciertos medicamentos. Piense en el caso de Don Roberto, un hombre de 72 años que había estado luchando por controlar su presión arterial. Su médico le había recomendado reducir el sodio. Don Roberto,
con las mejores intenciones. Fue a la tienda y compró un sustituto de la sal para usarlo libremente en todas sus comidas. Pensando que era la solución perfecta, pocas semanas después, empezó a sentirse inexplicablemente débil, con calambres y palpitaciones irregulares, en una visita de rutina. Su médico se alarmó al ver sus niveles de potasio extremadamente altos. Descubrieron que el sustituto de la sal, combinado con un medicamento para la presión que él tomaba y que también elevaba el potasio, había provocado una hiperpotasemia peligrosa. Don Roberto no tenía idea de que lo que creía que le ayudaba, en realidad estaba poniendo en riesgo su vida. Medicamentos comunes entre adultos mayores que pueden elevar los niveles de potasio incluyen inhibidores de la ECA como el lisinopril, enalapril y bloqueadores de los receptores de angiotensina ARA2 como el valsartán, losartán, ampliamente utilizados para la presión arterial y la insuficiencia cardíaca. Diuréticos ahorradores de potasio como la espironolactona, amilorida, AINES antiinflamatorios no esteroideos como el ibuprofeno, si se usan de forma crónica. Si usted toma alguno de estos medicamentos, o si tiene alguna enfermedad renal, es absolutamente crucial evitar los sustitutos de la sal basados en cloruro de potasio, a menos que su médico se lo haya indicado específicamente y esté monitorizando sus niveles de potasio. La clave aquí es que no existe una sal milagrosa que pueda usar sin restricciones. La mejor estrategia para su presión arterial no es buscar un sustituto con otro nombre, sino reducir su ingesta total de sodio de todas las fuentes y aumentar su consumo de alimentos ricos en potasio de forma natural, como frutas, plátanos, naranjas, aguacates y verduras espinacas, patatas, brócoli. Estos alimentos proporcionan potasio en un contexto alimentario equilibrado y de una manera que su cuerpo puede manejar de forma más segura. En resumen, los sustitutos de la sal con cloruro de potasio no son para todos y pueden ser muy peligrosos si se usan incorrectamente. Siempre consulte a su médico antes de considerar cualquier cambio en su consumo de sal o el uso de sustitutos, especialmente si ya tiene condiciones de salud o toma medicamentos. Es su salud y merece tomar decisiones informadas y seguras. Hemos llegado al final de nuestra conversación de hoy y espero que esta información le haya proporcionado una nueva y crucial perspectiva sobre cómo los diferentes tipos de sal, incluso los ocultos o los que parecen saludables, pueden estar impactando directamente en su presión arterial y su salud cardiovascular, especialmente si tiene más de 60 años. Hemos desglosado el impacto del exceso de sal de mesa yodada, principalmente de alimentos procesados, la falsa seguridad de la sal marina y del Himalaya, los astutos potenciadores de sabor a base de sodio como el GMS, y la peligrosidad de los sustitutos de la sal a base de cloruro de potasio sin supervisión médica. Recordará el caso de doña Elena, quien descubrió el sodio oculto en sus alimentos normales, el de don Mario, que creyó que la sal del Himalaya era inofensiva, doña Carmen, que no identificaba los potenciadores de sabor en sus comidas preparadas, y la historia crucial de don Roberto, quien enfrentó un riesgo grave por usar sustitutos de la sal sin consultar a su médico. El mensaje clave es inconfundible. La sal es un ingrediente que requiere nuestra atención, no por su sabor, sino por su componente de sodio, que es el verdadero factor que afecta su presión arterial. Y el desafío más grande es que la mayor parte del sodio que consumimos se esconde en los alimentos procesados y envasados, no en el salero de nuestra cocina. Para proteger su presión arterial y su corazón, la estrategia más efectiva es leer las etiquetas de los alimentos. Siempre compare y elija productos con bajo contenido de sodio o sin sal añadida. Busque listas de ingredientes cortas y reconocibles, evitando los potenciadores de sabor ocultos. Cocinar más en casa. Esto le da el control total sobre la cantidad de sodio en sus comidas. Use ingredientes frescos y naturales. Experimentar con hierbas y especias. Reemplace el salero por un abanico de sabores. El ajo,
la cebolla en polvo, el pimentón, el orégano, el romero, el tomillo. El zumo de limón o el vinagre pueden realzar el sabor de sus platos sin añadir sodio. Ser consciente del tamaño de las porciones. Incluso los alimentos saludables pueden tener mucho sodio si consume grandes cantidades. Consultar a su médico. Antes de hacer cualquier cambio drástico en su dieta de sodio o de usar sustitutos de la sal, hable siempre con su profesional de la salud. Es fundamental, especialmente si tiene condiciones de salud preexistentes o toma medicamentos. Le animo de todo corazón a tomar estas medidas. Empiece por un pequeño cambio, quizás leyendo una etiqueta más detenidamente hoy, o probando una nueva hierba en su próxima comida. Cada pequeño paso cuenta y suma a una gran diferencia en su salud. Ahora, me encantaría escuchar de usted. ¿Cuál de estos tipos de sal le sorprendió más? ¿Ha descubierto alguna fuente oculta de sodio en su dieta? Comparta sus pensamientos, sus trucos para reducir el sodio y sus preguntas en la sección de comentarios de abajo. Su experiencia es increíblemente valiosa para toda nuestra comunidad y puede inspirar a otros. Me encantaría leer sus historias y aprender de ellas. Si este video le ha proporcionado información útil y le ha dado herramientas prácticas para proteger su presión arterial, por favor, considere darle un me gusta. Eso nos ayuda a saber que estamos creando contenido relevante y nos motiva a seguir compartiendo conocimientos valiosos con usted. Y si aún no lo ha hecho, suscríbase a nuestro canal y active la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros videos sobre salud y bienestar para personas de nuestra edad. Recuerde siempre, su corazón es su tesoro más preciado. Cuídelo con sabiduría y viva su mejor vida, con una presión arterial bajo control. Hasta la próxima.